Muy buenas a todos y bienvenidos a Influyentes, un espacio en el que conectamos a las personas influyentes con los oyentes. En el caso de hoy tenemos a un político, actor, profesor, presentador de programas de televisión y escritor. Un polifacético en toda regla. Tony Cantó, bienvenido y muchas gracias por participar en esta entrevista. Nada, un placer, faltaría más. Encantado de estar aquí contigo. No sé si me dejo alguna profesión, pero de todas estas, ¿cuál es la que más te gusta o más? Yo me considero sobre todo un actor. Me considero, y dentro de la interpretación me considero un hombre de teatro sobre todo. Es cierto que he hecho mucha televisión, que yo empecé haciendo televisión, he vuelto a la tele y que he hecho mucha tele, ¿no? Pero de alguna manera siempre me siento un poco con alma de actor, sí. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta cuando eras joven que querías dedicarte al mundo del teatro, espectáculo, actor? Yo me di cuenta de muy pequeñito, pero lo sepulté. Me explico. Mi padre está jubilado, pero es un cirujano muy importante, uno de los mejores del mundo en su especialidad, y mi padre estaba empeñado en que yo fuera también un cirujano. De hecho, siendo muy jovencito me metió en un quirófano, lo cual me espantó. Yo creo que fue el espaldarazo definitivo para no volver a pisar un hospital como médico o desde ese lado en la vida, ¿no? Y olvidarme de esa idea. Pero digamos que yo me creí eso y durante mucho tiempo me dije a mí mismo, no, debo ser lo que me piden en casa que sea, ¿no? Pero resulta que años después, cuando empecé a dirigirme hacia el mundo de la interpretación, porque yo me fui de Valencia con 18 y pico pues a Madrid a buscarme la vida sin conocer aquella ciudad ni saber qué iba a ser de mí, encontré años después unos trabajos de esos que nos pedían en el cole de fin de curso, ¿no? En el que ponías todas las cositas. Y vi un trabajo en el que había una función de teatro escrita en un folio por delante y por detrás y un dibujo en el que había un teatro y una puerta de un camerino que tenía mi nombre. Y cuando descubrí esos dos dibujos, conecté con ese sueño que tuve cuando los estaba haciendo, ¿no? Y me di cuenta de que yo sí había soñado con ser actor de pequeñito, pero que de alguna manera lo había sepultado, ¿no? Porque me dediqué a lo que hacen los niños, ¿no? Lo que se espera de ellos. El sueño de todo actor, imagino, yo no soy actor, pero imagino que es pues, alcanzar el éxito, una serie de éxito, una película de renombre. Hmm. Digamos que en tu caso, Siete Vidas, el momento en el que apareciste ahí, para que la gente que nos vea se haga una idea, por si, como en mi caso, que yo no llegué a verla por edad, era como la que se avecina en éxito. Yo he estado buscando en Hmm. cifras y llegabais a los 3 millones de audiencia, ¿puede ser? Siete Vidas fue un bombazo por varias razones. Primera, porque tuvo un éxito de público brutal, pero también porque fue la primera sitcom que se hacía en el país, ¿no? De hecho, lo curioso de Siete Vidas es que el principio de la grabación, el piloto yo de aquella grabación lo recuerdo tremendo. No sabíamos hacer todavía ese género en este país, no se había hecho. Veíamos como los americanos o los ingleses lo hacían maravillosamente, ¿no? Pero aquí nos faltaba un poco el cogerle el truco y por suerte lo que se eligió allí es un casting que éramos todo gente de teatro. Javier Cámara es un gran actor de teatro, yo estaba en el teatro, Blanca Portillo era teatro, Amparo Baró, que te voy a contar, era teatro, Paz también hacía teatro, Gonzalo, porque lo importante de la sitcom, aparte del género de comedia, es que trabajas frente al público, ¿no? Y ahí Luisa Narciso, que era y es uno de los grandes a la hora de armar equipos de actores, pues tuvo muy claro que esa era una parte muy importante. Entonces, el éxito fue también por eso, porque era la primera vez que se hacía en este país y por fortuna, porque no siempre sucede así, menos en la televisión, se hicieron bien las cosas y conectamos además con el público. Hay muchos trabajos muy buenos que luego no ve nadie, ¿no? Pero fue un bombazo y yo estuve allí, pues yo creo recordar que fueron 80 y tantos capítulos. Y siendo una serie tan exitosa, como comentas, esto es de 85 capítulos, pero la serie siguió y tú decides irte, si no me equivoco, a hacer otra serie que se llama La vida y la justicia, puede ser. La ley y la Bueno, vida, la ley y la vida. yo decido irme básicamente, pues supongo que por lo mismo que se fueron yendo también cantidad de los actores de esa serie, ¿no? Que tenía una estructura tan sólida y unos guionistas tan buenos que podía sobrevivirnos a todos, ¿no? Y es porque la vida, cuando estás haciendo una serie, aunque sea de éxito y te paguen muy bien y estás grabando todos los meses del año, es durita también. Yo tenía ganas ya de cambiar y de hacer otras cosas y también de descansar, no solamente de irme a otro trabajo, sino de parar de trabajar, ¿Y no ¿no? te arrepientes entonces de esa decisión
de dejar una serie que era tan exitosa? Yo no me arrepiento. Yo me considero una persona muy afortunada. Yo, de hecho, cuando salí de Valencia con 18, 19 añitos, ya te he dicho, si a mí en ese autobús, Autorres con el que yo iba a Valencia, me dicen que iba a estar en una película que iba a ganar el Oscar, que iba a hacer una serie de éxito enorme como 7 vidas, por la que todavía me recuerda la gente o me para todavía en la calle, o que iba a ser el primer actor en la historia de este país que iba a llegar a diputado, yo no me lo hubiera creído ni de coña. O sea, me considero una persona muy afortunada y no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho ha sido necesario para llegar a donde estoy ahora y haber pasado por todo lo que he pasado. Y repito, aunque he tenido experiencias vitales muy duras, también me considero una persona muy, muy afortunada. Como comentas, has sido diputado. En el nivel de éxito que tú tenías eras muy reconocido cuando salías de Siete Vidas, pero luego también en la política, pues también has tenido fans y gente que estaba en contra. El nivel de acoso mediático que tú has sufrido, a lo mejor de la prensa rosa cuando tú eras actor en Siete Vidas o en películas nominadas a Oscar, ¿es equiparable al que has sufrido, o sea, al que has vivido como político? ¿O el de No, político es mucho más bestia y mucho más cruel la vida política, mucho más salvaje. Yo nunca estuve en esa parte porque a veces lo provoca uno mismo y nunca he estado en esa parte más de la prensa rosa y todo eso. Me ha afectado, me han perseguido de vez en cuando y tal, pero lo he llevado, aprendí enseguida a llevarlo con relativa naturalidad porque tampoco he sido un escándalo de esos a los que perseguían a todas horas, ¿no? Y eso es muy complicado, créeme. Pero el nivel es distinto, el color es distinto cuando estás en política. El nivel de agresividad y el nivel de crueldad y el nivel de acoso que hay a veces desde algunos medios cuando estás metido en política es muy bestia. No hay nada parecido a eso. Es una vida de la que yo tampoco me arrepiento. Han sido casi 11 años de mi vida, 10 años y pico. Ya la he dejado, pero para mí también es una experiencia impagable por la que volvería a pasar sin duda alguna. De hecho, tienes un libro que se titula Sobreviví, o eso creo, a una década de política. Sí, eso, bueno, esto no es un libro, eso es lo que tengo puesto en mi bio de Twitter. Y yo creo que sí, que he sobrevivido. Tengo bastantes cuchilladas en el cuerpo después de esta década, pero he sobrevivido. También porque la vida en el tipo de política que yo he practicado es complicada. Es decir, yo he estado en primera división, porque he sido presidente de comisiones del Congreso, he sido aquí el líder del partido en un parlamento autonómico, he conseguido viralizar discursos que se han visto por millones de personas, pero he trabajado siempre en partidos pequeños, es decir, no he estado ni en el Madrid ni en el Barça, aunque estaba en primera división, y ahí la vida es muy dura, y los medios son especialmente bestias contigo también, pero es muy bonito. Es una experiencia que recordaré siempre, sobre todo también porque me ha permitido algo que creo que es un privilegio, y es mirar un poquito detrás de la cortina, entender un poquito mejor que antes cómo funciona el sistema. Pero el libro que quería decirte antes, perdón, me he equivocado, es el de... Yo de joven fui de fui izquierdas, de izquierdas, pero me luego equivoqué. maduré. Luego te preguntaré por este tema, pero primero quería saber cómo... O sea, ¿por qué decides, siendo un actor de éxito, pudiendo seguir una carrera actoral, por qué decides meterte en política con todo lo que esto implica? Yo no lo sé muy bien. Yo sé que era lo que me pedía el cuerpo, igual que me fui de sitios en los que estaba en momentos de éxito y el cuerpo me pedía algo, la intuición me decía algo y yo obedecía, ¿no? Y bueno, nunca he seguido el camino más cómodo, pero porque evidentemente yo ganaba mucho más y trabajaba mucho menos estando fuera de la política, pero la política también es un mundo que siempre me gustó mucho y lanzarme a la aventura de ir al Congreso de los Diputados a mí me pareció una aventura apasionante y quise vivirla, y una vez dentro... La verdad es que hay alguien a quien yo respeto mucho que me dijo una vez que es muy, muy difícil entrar en política, pero es más difícil todavía salir de la política. Y es verdad, es muy complicado salir de la política por dos cosas. Primero, porque es una actividad que es como una droga, de la que es complicado querer salir, porque te pilla mucho, no te permite salir de ella, pero también porque te marca en el 90 y tantos % de las veces para mal, en el sentido de que te complica la vuelta a la vida civil. Y entonces
también hay mucha gente que no sale porque luego a qué se va a dedicar, ¿no? Afortunadamente yo siempre he tenido confianza en que de alguna manera u otra podía buscarme la vida y salí después de estar algo que quería probar también, después de estar en un gobierno. Siempre estuve en la oposición, de los casi 11 años que está en política, 10 fueron de oposición y 1 de gobierno. Me pegué el lujo y ya sé lo que es gobernar y ya me fui más tranquilo. Es curioso eso que comentas de que es difícil salir de política. De hecho, tú has salido ya de la política y, en cierto modo, el foco mediático que tenías, en cierta medida, se supone que deberías haber salido, pero, en cambio, sigues siendo perseguido. Por ejemplo, yo, así como anécdota, estaba viendo el día que te contacté por correo para quedar para esta charla, estaba diciendo de fondo Todo es mentira, el programa este de 4, y seguían haciendo bromas. O sea, no sé exactamente la broma, pero la broma era Tony Cantó algo. Te siguen usando como recurso. ¿Eso cómo te lo tomas? Bueno, yo bien porque no lo veo. Supongo que si lo viera o si lo leyera me cabrearía, o que tampoco tanto, porque entiendo de qué va el juego, ¿no? Ellos me usan para generar un clic o para generar 2 personas más de audiencia y ya está. Y en especial Risto sé que no podría vivir sin mí y que en el fondo además es un tema personal, porque él, la intrahistoria de esto es que él me propuso trabajar para él. Yo le dije que sí, pero luego cambié de opinión y no trabajé para él. Y esto no me lo ha perdonado. Desde entonces, cada 2 programas me están lanzando una puya. El pobre tiene una obsesión conmigo que, no sé, espero que se le cure, porque es jodido estar así. Esas obsesiones no son buenas, ¿no? Pero yo lo que hago es no leerlo y entiendo de qué va el juego, y esto va de generar contenidos, generar entretenimiento, generar clics, generar audiencia, y en ese sentido yo los genero. No sé por qué. Y esto lo sé porque cuando yo era político y yo era también candidato, hacía entrevistas a la gente para entender qué percepción tenía la gente de mí cuando me presenté, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana. Y yo soy un tipo que de alguna manera polariza. No genero indiferencia, genero simpatía u odio directamente. Entonces, porque soy muy broncas cuando salgo. Personalmente no soy una persona broncas, pero cuando salgo al atril sale el Mr. Hyde de repente y empiezo a repartir y me gusta ser crítico y entrar en los charcos, ¿no? Entonces, bueno, eso genera que luego te respondan, ¿no? Y que te tengan ganas, obviamente. Volviendo al inicio de tu carrera política, si no me equivoco, empiezas con UPyD, pero luego das el salto a Ciudadanos. Me gustaría saber, en primer lugar, por qué te decantaste por UPyD, qué te llamó la atención de su proyecto político y por qué en cierto momento decidiste pasar a Ciudadanos. Bueno, tú eres muy joven, pero la diferencia entre Ciudadanos y UPyD es la diferencia que podría haber entre el PSOE y el PSP, es decir, ninguna. Es decir, los cargos. Eran 2 partidos que defendían básicamente lo mismo. Yo, de hecho, al principio estuve en Ciudadanos, no en UPyD, cuando Ciudadanos solo estaba en Barcelona, porque yo como actor empecé a darme cuenta de que empezaba a no poderse trabajar en Barcelona. Esto lo digo y es obvio y todo el mundo lo entiende, y me siguen atacando por decir estas cosas. Incluso algunos actores me siguen atacando por decir estas cosas. Pero es cierto, hay lugares en este país donde es muy complicado entrar en un teatro si tu función la haces en español y no la haces en catalán, en valenciano, en vasco, en euskera o en cualquier otra lengua cooficial, ¿no? Y a mí me parece muy injusto. Pero Ciudadanos era solo en Cataluña, ¿no? Y ahí me picó el gusanillo, empecé a trabajar, a hacer mítines, a ayudarles, y luego vi que había una opción idéntica a nivel nacional que se estaba construyendo, que era UPyD. Entonces ahí entré, y fue cuando conseguí algo que nadie creía que iba a conseguir, ¿no? Y es que yo llegara al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia. Lo que pasa es que ahí ya hubo una tensión entre los 2 partidos y una competición que evidentemente iba a ganar Ciudadanos, se veía de lejos. Yo tenía amistad y conocía mucho a Albert Rivera y sigue siendo un gran amigo mío y una persona a quien respeto muchísimo. Y cuando yo no me fui de UPyD porque no estaba de acuerdo en cómo estaban haciendo las cosas, Albert me invitó a sumarme a ellos y yo estuve encantado y agradecidísimo por poder seguir trabajando en el Congreso. Pero repito, es que no hay ninguna diferencia entre UPyD y Ciudadanos. De hecho, esta crítica se suele hacer desde
desde una visión negativa cambiar de partido, ¿no? Mm. Cuando los dos partidos son básicamente lo mismo. Pero a mí, yo reivindico cambiar. Yo en esto también me tiro al charco y digo que lo bueno aquí es cambiar. Lo malo, para mí, desde mi ideología, es seguir siendo comunista en el siglo XXI. Eso es lo tremendo. Después de todo lo que ha causado el comunismo en el mundo, el que siga siendo uno comunista, para mí es absolutamente inconcebible, ¿no? Tú fuera de la política, tenéis rivales políticos, pero ¿eso acaba en el Congreso? ¿O cuando sales tú con las personas te entiendes? Depende. Con uno de Bildu no me entenderé en la vida porque no quiero entenderme con un personaje tan siniestro y con una falta de moral como la que pueda tener alguien de Bildu. Con alguien de Esquerra me cuesta, porque Esquerra o el PDeCAT, que también me cuesta mucho, han llevado al desastre a una comunidad autónoma en la que tengo muy buenos amigos y en la que viví un año de mi vida, en el año 80, y además han hecho que muchos de mis amigos o compañeros políticos hayan tenido que ir incluso con escolta. Luego tengo ya también un tema personal contra ellos. Pero en el PSOE, aunque el PSOE también está como está, o en el Partido Popular, o en Vox, o en el resto de partidos, tengo gente con la que me llevo estupendamente y tengo gente con la que no, porque depende desde dónde se haga el combate dialéctico. Depende de con qué limpieza y bajo qué reglas se lleve a cabo. Yo creo que uno entiende muy bien cuando alguien entra en una refriega dialéctica, si no entra de una manera chunga personal y es cada uno defendiendo retóricamente y atacando al oponente. Yo esto lo entiendo muy bien. Pero, por ejemplo, hay gente que no lo entiende. Yo aquí en la Comunidad Valenciana tenía un tipo que es Joan Baldoví, con el que me cascaba en casi todas las semanas en el Congreso de los Diputados, y este señor se lo tomaba muy personal. Cuando yo salía y me metía con sus argumentos y se los contraargumentaba y le criticaba y tal, el tipo se lo tomaba personalmente fatal y luego ni me miraba, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo normal. Uh-huh. Retomando el tema de las críticas, y ya que has mencionado a Albert Rivera, es otro caso de un político que ha sido muy atizado por los medios. Se hizo el meme este de que si consumía y tal, esto que le ha perseguido, o sea, es obvio que no consumía, pero se le queda la estima porque la gente pues ya, con los políticos sois como carne de cañón. ¿Tú crees que está justificado, que va en el sueldo el hecho de que por ser político? No está justificado. No, y de hecho en esta sociedad tendremos que hacer una reflexión algún día sobre el problema que existe con cómo tratamos a los políticos, cómo les pagamos. Había un dicho americano que decía que si tú pagas con cacahuetes, pues tendrás monos, ¿no? Pero no vas a conseguir nada mejor. Somos el país de toda Europa que paga peor a sus políticos. Y la vida de político es tan dura, tan difícil, y estás tan expuesto y bajo tantos ataques que yo he buscado a gente para que venga a la política y todos me han dicho que no. En el mundo universitario, por ejemplo, buscaba un 2 cuando estaba en UPyD y estuve a punto de presentarme a la Comunidad Valenciana. Hablé con 2 o 3 catedráticos, recuerdo, que estaban en mi línea, y los 2 o 3 me dijeron lo mismo, que no, que para lo que iban a ganar, para lo que iban a tener que trabajar y para el grado de exposición pública que iban a tener y el grado de agresividad, que no les compensaba. Y esto es un problema, porque esto quiere decir que es complicado meter a los buenos a trabajar en la política, y cuando no hay hueco para los buenos y hay un hueco que se queda vacío, es muy fácil que los oportunistas entren ahí. Y entonces eso el país acaba pagándolo. Aparte de eso, pues como hemos comentado, tienes que soportar muchas críticas, tragar. Si ahora mismo nos metemos en Twitter y ponemos Toni Cantó, ¿qué podemos encontrar? De todo, todas las salvajadas que te puedas imaginar, pero eso es parte del juego también, y es una burbuja. Bueno, es una burbuja cuando estás en mi lado, y cuando la burbuja se mantiene durante tanto tiempo, y cuando desde medios te atacan también, y cuando te lanzan a los bots. Al final hay una parte que termina calando en la sociedad, pero lo realmente cierto, lo cierto, perdón, es que la gente de la calle no se entera de eso. Es los que estamos metidos ahí nos enteramos, ¿no? Pero la gente que camina por la acera ahora mismo no tiene ni idea. O sea, tú no notas lo que se te hace en Twitter, ese perseguimiento, a lo mejor, o en medios. Tú en la calle lo notas, crees que es real, o recibes más cariño que odio, o simplemente es Yo diferente. En la calle solamente he tenido en toda mi vida, porque yo sí que he ido a actos jodidos en Cataluña o en el norte, donde me he sentido mal, donde me han atacado, donde nos han insultado, pero en grupo.
al partido, a un mitin y tal, pero yo personalmente a solas por la calle, momento de que alguien se me acerque y me diga algo desagradable, creo que he tenido 1 o 2 en mi vida. Que me digan cosas bonitas, me las siguen diciendo casi, de verdad, no te exagero, casi todos los días de mi vida. El anonimato de las redes sociales es muy complicado y hace que muchos de estos personajes además te estén persiguiendo y dando la tabarra día tras día y sean casi siempre los mismos, varios miles, que están todo el puñetero día con su obsesión contigo detrás de ti. ¿Tú entras al juego en redes sociales o yo no ya respondes? yo casi ya ni bloqueo, porque no me tomo ni siquiera la molestia de bloquear, porque no leo. Y de hecho yo la mayoría de las cosas que tuiteo, a veces se me olvida, pero pongo que solo pueden contestarme los seguidores y de esa manera, aunque también tengo, como me gusta decir a mí, perseguidores, evito que entren toda esta chusma que entra detrás del anonimato a decirte, yo lo he escrito en mi libro, algunas de las barbaridades que si yo te contara ahora se te pondrían los pelos de punta, porque a mí me han atacado de las maneras más bestias que te puedas imaginar, metiendo hasta, bueno, en fin, no voy a concretar más, ¿no? Pero esa es la vida que hay ahí y yo sigo ahí, quiero decir que yo no he hecho eso nunca con los demás, obviamente, pero sigo en ese mundo porque de alguna manera me divierte, me lo paso bien y adquiero muchos conocimientos y he conocido a gente muy interesante también. Esta es la parte jodida, la parte oscura. Cuando tú terminas tu aventura con Ciudadanos, ¿pasas a la oficina del Español o hay algo intermedio? Yo cuando acabo la aventura con Ciudadanos, cuando considero que el partido ya no me representa, porque creo que Ciudadanos, una vez se va Albert, ya Inés es un bluff, todos creímos, yo creo que todos nos aferramos de alguna manera a la idea de que Inés era la última oportunidad. Y lo que pasó es que no la conocíamos y luego se reveló como lo que es, ¿no? Como algo, una cáscara vacía que triunfó como triunfó porque tenía a Albert y a otra serie de dirigentes de Ciudadanos detrás. Pero una vez se va el contenido, el continente se desvela como lo que es, una cáscara vacía que nos engaña a todos, que lleva al partido al desastre y a la desaparición total. Entonces yo me voy, tengo varias broncas en las ejecutivas, porque yo estaba en la ejecutiva del partido, tengo varias broncas en la ejecutiva y finalmente me despido. Pero entonces me viene una invitación por parte del gobierno de Ayuso para echarles una mano y para participar en su campaña electoral. Y a mí Ayuso ya meses antes era una mujer que me interesaba y de hecho habíamos tenido varios intercambios tuiteros y nos habíamos conocido. Habíamos tenido un par de citas secretas para que nadie pensara nada raro, ¿no? Simplemente porque nos queríamos conocer y porque nos admirábamos. Entonces se me invitó a participar en la campaña y yo accedí encantado y fue un gustazo. Yo llevo a gala haber conocido y haber trabajado con 3 personas que para mí son 3 referentes políticos. Rosa Díez, siempre lo recordaré como tal, Albert Rivera, para mí el más importante, pero Isabel Díaz Ayuso y su equipo son un lujazo. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo te definirías ideológicamente y cuál ha sido la evolución de tus ideas a lo largo del tiempo? No lo digo solo porque has estado en Ciudadanos. Es que yo sigo pensando lo mismo Claro, que cuando es entré un partido, en política. claro, pero haciendo referencia a la... Es decir, yo colaboro con Isabel Díaz Ayuso, que es presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP autonómico. Yo no estoy afiliado al PP. Yo tengo mis diferencias con el PP, aunque creo que lo mejor que le puede pasar ahora mismo al país es un gobierno del PP, porque no estoy para nada de acuerdo con el gobierno de Sánchez y su banda. Pero yo creo que todos los españoles tenemos diferencias con el partido al que votamos, si no cada uno de nosotros tendría un partido distinto, ¿no? Sí, pero lo decía más que nada también porque de joven fui de izquierdas, pero luego maduré, que es el título de tu libro. Porque antes de entrar en política, yo durante un tiempo sí me creí los ideales del socialismo, de la izquierda y todo esto. Ya cuando entré en política me había dado cuenta de que no había nada de eso, ¿no? Real. Pero durante la práctica de la política sí que le vi más todavía las costuras a la izquierda, ¿no? Esa pulsión totalitarista que tiene y esa demostración cabal y lógica de que no hay ningún lugar en el mundo donde haya gobernado el comunismo o el socialismo que no haya terminado en un puñetero desastre y en una auténtica emergencia humanitaria, ¿no? ¿Y por qué crees que sigue teniendo tanta fuerza? Porque es una religión. Y porque yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza un hueco
evolutivo dedicado a la religión. Y cuando no somos creyentes de la religión católica, pues lo rellenamos con otro tipo de creencias, ya sea el socialismo, el comunismo, el ecologismo, el veganismo, todo este tipo de cosas. Y yo creo que tiene un componente romántico que atrapa a mucha gente. Es muy bonito creer que todos somos iguales y hay un grupo de gente que va a llevarnos a la tierra prometida y esta ideología que parece tan bonita y tal, pero que, repito, luego se ha demostrado siempre que es un absoluto desastre. Había un periodista que tenía un sobrenombre en redes, en Twitter, que se llamaba Churruca, que lo explicó de una manera que yo creo que no se puede mejorar, así que lo digo y ya está. Y Churruca decía, en cada generación hay un selecto grupo de idiotas que cree que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos. Y esto es, no hay mejor sistema. Y lo decía Escotado, que es alguien a quien yo conocí y a quien admiro mucho, no hay mejor sistema inventado por la humanidad que el comercio, que es el capitalismo, para mejorar. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas como ser humano. Nunca antes ha muerto menos gente por guerras, por enfermedades, ni ha habido tan pocas muertes por hambre. Nunca en la historia de la humanidad. Y se debe al capitalismo. Que el capitalismo debe cuidarse en el sentido de que debe intentarse que no haya abusos, corrupciones, capitalismo de amiguetes, etcétera. Obvio. Pero es el mejor sistema inventado de lejísimos. Y a pesar de eso sigue habiendo gente que sigue hablándote de él como si fuera, pues no sé, su bestia negra. ¿Y crees que eso se debe a un problema sistemático en la educación o en los medios? ¿O por qué crees que...? Yo creo, obviamente, que hay una parte de la educación en nuestro país que hay que mejorar, pero los partidos nunca se ponen de acuerdo en ello. Cada uno ve la manera de llegar y utilizarla en su favor, de la misma forma que pasa con las teles públicas, etcétera, y los medios de comunicación. Sí, podríamos tener una educación mejor, obvio. También podríamos tener unos medios mejores, sí, también, creo yo, y más ahora que le he visto las costuras al tema, obvio. Están muy dependientes de una publicidad que viene del poder, que los mantiene con vida y por lo tanto influye en su línea editorial, ¿no? Y yo eso lo he sufrido en mis carnes, no me lo tienen que explicar. Pero hay una parte que aún así... no se explica y que es la responsable de que aún después de todos los millones de muertes de Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, etcétera, siga habiendo gente que vote a Podemos o al Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que eso es un tema ya genético prácticamente y religioso y, repito, romántico. Hay gente que es engañada, pero luego hay gente mala, realmente, que es la que engaña y la que aprovecha para destrozar un país y luego hacer lo clásico, ¿no? Que es reventarlo, ellos vivir de puta madre y luego repartir paguitas para tener a millones de personas que te deben la vida y que te van a seguir votando para toda la eternidad. Con todo esto has tenido que lidiar en tu carrera como político, pero en esos 10 años, ¿cuál dirías que ha sido el momento más duro? El obstáculo que has tenido que superar más duro y cómo has conseguido superarlo. ¿Qué momento de la... Yo he tenido 2 o 3 momentos muy duros en política que tienen que ver con un par de discursos que di. Uno fue con los animalistas, por un discurso que di a favor de la libertad de ir a los toros. El otro fue por una metedura de pata que tuve, por la que pedí disculpas, pero daba igual, con un tema de violencia de género. Y ahí me encontré con dos sectores muy bestias, uno que era el feminismo y otro que era el animalismo. Y son 2 sectores muy salvajes, muy bestias, y que cuando los tienes enfrente y van a por ti, te pueden hacer mucho daño. Y luego sí, ha habido momentos muy trágicos en el sentido de que para mí, cuando dejé UPyD o dejé Ciudadanos, fue muy duro, porque uno en un partido político da la vida, da 7 días a la semana, 24 horas al día, da tanto trabajo, tanta ilusión, tanto empuje, y yo conseguí tanto para esos partidos, que luego sentir la decepción de que te hayan utilizado, mentido, reventado, pues es duro. En cierto momento dado pones fin a tu carrera política y, bueno, has estado 1 año y medio, 2 años, hasta hace muy poquito, presentando un late night. No, medio año. ¿Medio año? Solo medio año, sí.
Y la televisión ha cerrado. Ya, eso lo he visto, porque te iba a hablar en presente, pero lo estaba investigando y, de hecho, por eso que te comentaba, hay mucha gente, he visto Twitter, que se alegraba de que una televisión cierre, de que os vaya mal. ¿Tú eso, o sea, te da igual? Bueno, O... es una visualización de lo que es el odio, ¿no? Es un discurso de odio, en el fondo, y la gente que te odia se alegra de tu desgracia, ¿no? Pero yo... Pues pobrecicos, ¿no? Porque vivir con esa mierda encima tiene que ser terrible, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia fantástica para mí. Poder hacer un late night durante 6 meses, creo que han sido 20 y muchos programas, 50 monólogos, porque hacíamos 2 por programa, 20 y tantos, no, 50 también entrevistados. Para mí ha sido una experiencia en total libertad, haciendo lo que me daba la gana. Yo ya puedo decir que hice un late night y yo me quedo con eso, y ha sido una experiencia brutal. Es un terreno muy complicado. Cualquiera que se dedique al tema del audiovisual sabe que lo raro es que te salga un 7 vidas. Lo habitual es que el 90% de los proyectos en los que te metes no duren. Luego yo, que llevo muchos años en esto, lo vivo con mucha normalidad. Ya estamos acabando. Antes te quería preguntar, es que soy un gran apasionado del humor, de los late nights, los programas de comedia. ¿Cómo ha sido hacer un late night que no está enfocado? A ver si me explico. Yo lo que capto es que la comedia tiene un cierto... O sea, no veo mucho más cómicos de izquierdas que de derecha, siguiendo la tendencia de izquierda. ¿Por qué crees que es esto? Ese sesgo era el sesgo con el que yo quería pelear. Es decir, se hace mucho más humor desde ese lado que del otro. Y no es que no exista, no. Es que hay un miedo en el mundo artístico y audiovisual a salir del armario de la derecha, porque tiene un coste. Y porque es un lugar en el que hay tal precariedad laboral que si dices, ostras, si voy a perder un contrato al año, es que a lo mejor ese contrato al año es el que me permite llegar a final de mes este año. Y entonces la gente no arriesga. Y a mí hay cantidad de actores que me escriben, que me felicitaban por los discursos, que me animaban, pero que luego públicamente no criticaban a la izquierda porque sabes que tiene un coste, ¿no? Y parece que la gente no tiene ningún problema luego en anunciarse en un programa de La Sexta donde se limpian los mocos con la bandera española o le dicen 3 barbaridades al rey, pero sí en una tele que parece que es de derechas, ¿no? Es una locura, pero yo creo que eso se combate peleando y a mí me apetecía pelearlo y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de haber hecho el primer late night, creo, de este país de derechas o de centro derecha, porque yo tampoco me considero un hombre de derechas, ¿no? Lo que pasa es que ya me he acostumbrado a que me lo digan o que me digan facha y ya es que me la sopla. Digo, facha, pues sí, pues facha, chico, lo que tú quieras, ¿sabes? Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas cortas, Sí. unas respuestas cortas y lo primero que se te venga a la cabeza. Y también te diré algunas personas y quiero que me las definas con una palabra que se te venga a la mente. A ver si puedo. Lo primero, un sueño que te quede por cumplir en la vida. Tiene que ver con disfrutar del tiempo de otra manera y creo que ahora voy a empezar a aprenderlo. Algo de lo que te arrepientas. Nada. ¿En qué serie o película en la que no has estado te hubiese gustado participar? Pues mira, antes has dicho Aquí no hay quien viva y es una serie en la que yo me hubiera gustado mucho participar. Pero también hay algunas películas ahora cambiando por completo de registro, de Rodrigo Sorogoyen, que con quien yo trabajé en una serie de televisión y con el que me gustaría trabajar en cine. No estoy yendo corto. No te preocupes. Ahora lo intentaré. El político con el que mejor te llevas, puede ser uno de tu partido, de los partidos con los que has estado, y otro... Yo sigo manteniendo un contacto estupendo con Albert Rivera y de otros partidos, pues oye, pues mira, pues te diría Isabel Díaz Ayuso. ¿Y con los que peor? Con cualquiera que tenga que ver con Bildu, por ejemplo. Pero con Compromís también tengo ¿Y hay bastantes alguna problemas. persona en concreto que digas, esta no? Con cualquiera que tenga que ver con estos partidos, sí. ¿Qué hubiera sido lo primero que hubieras hecho si hubieses llegado a ser presidente del gobierno? No se puede decir una sola cosa. Hay tantísimas cosas que hacer en este país, pero pensar en el país y no lo que suele hacer la mayoría de los políticos, que es mantener la posición. Y esto ya es un problema muy gordo. Cuando te preocupas más en mantener la posición que en servir al país, empiezan los problemas. ¿Pedro Sánchez es? Es un mentiroso y es lo peor que le ha podido pasar a este país en el peor momento. ¿Pablo Iglesias? Bueno, es un agitador. Albert Rivera. Es un grande. Es un grande que además yo creo que la historia del país irá reivindicando cada vez más porque tenía razón en todo lo que dijo. Rosa Díez. Es una grande de la política. Inés Arrimadas.
Para mí es un bluff. Abascal. Yo respeto mucho a Santiago, le conozco personalmente y le tengo cariño. Gabriel Rufián. Gabriel, fíjate, yo también le respeto a Gabriel, pero me parece un gran tramposo. Lo que pasa es que yo he trabajado con él y nos hemos llevado bien, pero yo creo que es un tramposo. Baldoví. No me gusta Baldoví, me parece una persona que tiene muy mal estilo. Risto Mejide. Bueno, yo admiraba a Risto y me parece que es un tío listo. Me parece que es un tío listo, un tío inteligente y un tío que sabe hacer bien televisión y que ha creado un personaje muy interesante. Y ya para terminar, bueno, hasta hace apenas unos días estás presentando un late night y como hemos comentado antes, has hecho todo tipo de trabajos. ¿Dónde veremos a Toni Cantó próximamente? Yo ahora me vais a ver más dando clase, más retirado. Quizá vuelva a la tele, pero primero quiero estar unos meses tranquilito. Perfecto, pues Toni Cantó, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Encantado y muchas gracias por venir. Un placer, ha sido un placer, gracias. Y bueno, a vosotros deciros que como cada lunes nos podéis escuchar en Influyentes. Nos vemos pronto. Chao.